Buenos días, gracias por estar aquí. La primera parte me voy a permitir leerla, no porque no sepa hablar o improvisar, sino porque me parece que hay cosas muy puntuales que me gustaría mucho que no sean sacadas de contexto. Bueno, primero felicitar al presidente de la República por su decisión de retirar los proyectos de ley de herencia, ley de plusvalía, en aras de la paz social. Este gesto ha sido una prueba de sensatez. Quiero poner en relieve que Centro Democrático fue la primera organización política en medio de tanta crispación social generada por la violenta oposición que planteó profundizar el debate. Lo hicimos mediante un foro al que muchos de ustedes estuvieron invitados y vinieron el pasado viernes, y presentamos ayer a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, nuestras recomendaciones para enriquecer y mejorar esos dos proyectos, incluso antes de que fueran retirados y antes de la invitación a debatirlos del presidente de la República. Así concebimos nosotros el ejercicio pleno de la acción política. Centro Democrático reitera su compromiso de lucha contra la profunda desigualdad en el Ecuador hasta alcanzar la verdadera justicia social. Sobre la marcha del 25 de junio, convocada por el señor alcalde de Guayaquil, invito al alcalde de Guayaquil a desistir de esa marcha y a desistir en beneficio de la paz social. Que lo haga por la inminente llegada al Ecuador del Papa Francisco como un gesto de responsabilidad. El presidente de la República ha invitado ayer al diálogo. No tiene sentido contribuir a la alteración de la paz con esa marcha, cuando más bien debemos estar unidos y demostrar la potencialidad y la seriedad de los guayaquileños y los guayacenses. Invito también a la oposición, a quienes se oponen al proyecto o a los proyectos retirados por el presidente de la República, que en lugar de protestar con violencia, aprovechen el llamado al diálogo y al debate para buscar consensos, que hagan propuestas, o me pregunto si no tienen otro argumento que no sea el retiro definitivo de los proyectos, que es el único esgrimido hasta hoy día. Hemos tomado la decisión en Centro Democrático de no hacerle el juego a la oposición con otra marcha o con otro plantón el mismo día 25. Centro Democrático, de ser necesario, y si se ve amenazada la estabilidad democrática del país, lo hará en otro momento. La población requiere liderazgos serios y responsables. Finalmente, insistir en caotizar el país, en generar violencia en las calles, pese a la invitación al diálogo del presidente de la República, y promover más marchas, confirman que efectivamente existe un afán de desestabilización del régimen democrático. Pregunto, si ese interés de caotizar no fuera real, ¿por qué no se acepta el diálogo y el debate? O un poco más allá, si la oposición a los proyectos se considera capaz de gobernar mejor este país, pues que plantee una revocatoria de mandato a la que el mismo presidente ha dicho que está dispuesto a someterse. Nuestro llamado es a la sensatez y constituye además un firme respaldo al régimen constituido, al sistema democrático. Las calles se pueden ganar con violencia, pero las elecciones se ganan en las urnas. Ese es el criterio de Centro Democrático. En cuanto al tema del proyecto y a las mejoras que estamos planteando, nosotros, como lo dije, fuimos el primer movimiento político que aceptó debatir
y mejorar el proyecto de ley de herencias y el de plusvalía. Por eso hoy día estamos presentando algunas reformas, mejor dicho, a ustedes ciudadanos, a ustedes guayacenses y ecuatorianos, porque ya la presentamos ayer, la propuesta en la Asamblea Nacional. Y esa propuesta, que significa aceptar la invitación al debate y al diálogo, se basa en 7 puntos. 1. Mantener exentos, es decir, libres de pagar impuestos a los hijos menores de edad y a los hijos discapacitados que sean considerados como tales de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades. A medida que voy explicándolo va a ir apareciendo la información a la que ustedes también han tenido acceso impreso. Segundo, que las instituciones de carácter privado sin fines de lucro se encuentren exentas de pagar este tributo siempre y cuando utilicen esos aportes para sus fines específicos. Tercero, aclarar que las porciones, la norma, el proyecto debe aclarar que las porciones de las sociedades de bienes en caso de unión de hecho se tienen que deducir, o sea, restar del total de la herencia. No se había contemplado en el proyecto las uniones de hecho. Cuarto, en caso de recibir bienes inmuebles, se propone que se aumenten 2 fracciones básicas gravadas con tarifa cero para que sean descontadas del total de la herencia o el legado antes de calcular ese impuesto. Es decir, que según la tabla propuesta, inmuebles de hasta $141.600 no pagarían impuestos. Es la propuesta nuestra. Quinto, proteger a los adultos mayores y otorgarles una reducción adicional de una fracción básica gravada con tarifa cero. Es decir, que por herencias, legados o donaciones hasta $106.200 que reciban los padres del causante que sean considerados adultos mayores, no pagarían ningún tributo. Sexto, en caso de hijos mayores de edad de padres o madres solteros, los hijos menores de edad en cualquier caso estarían exentos, que gocen de una reducción adicional de una fracción básica gravada con tarifa cero. Es decir, que según la tabla propuesta, patrimonios recibidos en este supuesto hasta $106.200 no pagarían impuestos. Esto por cuanto no habría porción conyugal o sociedad de bienes que descontar y estaría en desventaja con hijos que sí tuvieron la suerte de estar pues en un seno familiar. Y séptimo, para el caso de patrimonios heredados que se constituyen en activos productivos y que su liquidez está invertida en el giro del negocio, se propone que se otorgue un plazo adicional para el pago del impuesto en base a los ciclos productivos y al retorno de la inversión dependiendo de la actividad económica. Es decir, nosotros como Centro Democrático estamos proponiendo mejorar el proyecto de ley de herencias. En los próximos días, porque también queremos participar en el debate, vamos a proponer algunas modificaciones al proyecto de ley de plusvalías. Y lo hacemos porque ya ayer lo presentamos en la Asamblea y el anuncio del retiro provisional fue hecho en la noche. Teníamos la obligación de presentar hoy estas propuestas para que los ciudadanos sepan que Centro Democrático desde el primer momento ha estado dispuesto a debatir y a dialogar como siempre ha sido nuestro afán. Esto es lo que quería informarles. Si los señores periodistas tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto la respondo. Perfecto, o sea, significa que al presentar estas modificaciones, usted estaría de acuerdo en que si se afectaba a la clase popular y media, este proyecto enviado, tal y como envió el gobierno. Significa que estamos participando en el debate porque no solamente nosotros somos quienes debemos hacer estos aportes. Debe haber otros sectores que seguramente entiendan que no solamente se puede hacer propuestas como las que hemos estado escuchando, es decir, retire, presidente, definitivamente, archive definitivamente el proyecto, que quiere decir que nosotros queremos participar en una discusión del proyecto. No quiero calificarlo ni de bueno ni de malo, quiero decir que estamos participando y estamos aportando para que el proyecto, cuando se discuta, sea enriquecido pues con los aportes del Centro Democrático. Se había iniciado la polémica con la elaboración de las 2 tablas. Los asambleístas del país retiraron una tabla. Esto ya no es cuestión, perdóneme que lo interrumpa, ya no es cuestión de las tablas. Aquí había el interés
de generar una desestabilización del sistema. Tablas o no tablas, ese ya no era el problema. El problema era otro. Por eso estoy diciendo hoy que el presidente de la República ha procedido a retirar provisionalmente esos proyectos para abrir un diálogo. ¿Cuál es el sentido de seguir insistiendo en el mismo tema y no más bien sumarse al diálogo? Aportar con ideas como lo está haciendo Centro Democrático. ¿Y qué pasaría si no hay consenso en ese diálogo? ¿Se Bueno, volvería con el proyecto del presidente Correa? Bueno, yo no sé qué va a pasar. Nosotros estamos haciendo este aporte. Ahora, en este momento, no hay proyecto porque ya ha sido retirado de la Asamblea. Hay que ver cuándo lo vuelven a presentar. Veremos si lo presentan como urgente o como ordinario. Son cosas que tienen que verse en el camino. Por lo pronto, nosotros ya estamos haciendo un aporte que son estos siete puntos. Y esto que pasó anoche, es decir, el retiro de los proyectos, también otra vez me mueven a invitar al alcalde de Guayaquil a que desista de la marcha. Una marcha que en este momento no tiene sentido cuando los proyectos han sido retirados. En aras al ambiente, al entorno de paz por la llegada del Papa Francisco. ¿Qué sentido tiene hacer una marcha del 25? Nosotros no nos vamos a sumar a generar caos. Al contrario, si hay que marchar para defender la democracia, lo vamos a hacer en otra ocasión, en otro momento, otro día, pero no el mismo día, porque estaríamos siendo poco responsables. ¿Qué pasa, señor prefecto, si el señor alcalde no acoge su pedido y hace la marcha como tal parece que lo va a efectuar porque mantiene firme su posición? Lo ha hecho esta mañana de hacer la marcha el 25 de julio. Bueno, pero si hasta hace pocas horas se decía que no había ningún interés desestabilizador e insisten en la marcha. Bueno, está bien, pero nosotros no vamos a... es su derecho, pero nosotros no vamos a sumarnos a crear un entorno de crispación social. Nos parece totalmente inadecuado cuando estamos a las puertas de la llegada del Papa Francisco, ¿no? Debemos más bien mostrar un espíritu solidario, unido, cuando estamos tan cerca de esa fecha que es de importancia para el pueblo cristiano del Ecuador. Prefecto, buenos días. Entonces, eso significa, porque se está comentando la visita de Francisco, como esta pausa política en torno a estos proyectos. Si no hubiese estado contemplada esta visita, el escenario sería distinto entonces. Bueno, no lo sé. Yo me estoy repitiendo la realidad de hoy día, Jorge. La realidad de hoy día es que el presidente anoche ha retirado esos dos proyectos para abrir un paréntesis que no solamente es porque llega el Papa Francisco, es para discutir, para debatir los proyectos. A mí me parece positivo. ¿A quién le puede incomodar o molestar que se debata un proyecto que, recordemos una cosa, el primer proyecto de ley de herencias había sido enviado con carácter urgente? El de plusvalías no era urgente. Esa es otra de las confusiones que se generan hoy día. Los dos no eran urgentes, solo uno. Al no tener carácter urgente en este momento, me parece una oportunidad excelente para dialogar. Es decir, ¿qué le parece, Jorge? Le digo, no por usted, en general. Inauguremos el diálogo pues en el Ecuador. Esta es una gran oportunidad para inaugurar el diálogo en este país y para sentarnos a discutirlo sin seleccionar tampoco los protagonistas. Yo contigo dialogo, contigo no. Con todos tienen algo que aportar. A mí me parece que todos, es decir, espero que todos tengan algo que aportar. Pero sin necesidad del argumento del Papa, en su momento los empresarios también pidieron que se archive para empezar una pausa normativa en todo el tema. Bueno, pues ya justamente ya se hizo, Jorge. Y esta es la pausa en la que debe ser aprovechada para enriquecer esos proyectos. Ese es el momento, este es el momento y el escenario adecuado para enriquecer este proyecto en lugar de seguir calentando las calles, en lugar de seguir fomentando la crispación social. Me parece que la opción del diálogo no debería ser descartada. Perfecto, pero parecería desesperado que haya movilizaciones para ahora sí pedir el diálogo. Insisten en el diálogo cuando en su momento, como dice el compañero, los representantes de las cámaras hicieron un pedido que no se tiene con el carácter urgente. Bueno, a mí no me invitaron a ningún diálogo, yo participo porque esa es parte de mi obligación como actor político. A nadie tiene que esperar que le inviten a dialogar o que lo traigan de la mano para conversar. Uno tiene que tener iniciativas como dirigente político. Nosotros tenemos la iniciativa de participar activamente en los proyectos de ley que beneficien al país o que creamos que deben ser mejorados. Ese es el caso de nosotros, es exactamente lo que nosotros hicimos. Ahora bien, hay que entender también que es un acto de sensibilidad, porque anoche también lo dijo el presidente de la República,
que dado el entorno turbio de tantas manifestaciones violentas, y dado que también estamos a pocos días de la llegada del Papa, pues lo que correspondía era justamente esto, en aras de la paz social, retirar ese proyecto. Y por eso empecé felicitando la iniciativa del presidente de la República. Bien, muchas gracias, señores periodistas, muchas gracias a todos.